Bien, han pasado 3 minutos de la hora 10 y como siempre vamos a agradecer enormemente la amabilidad que siempre tiene de atendernos y de charlar con nosotros a Federico Cirulnik, hombre de CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, Federico, estaba viendo un poco el trabajo que ustedes acaban de publicar con una pregunta, obviamente que uno ha escuchado ya muchas veces, ¿no? Desde principios de este año, marzo, recuerdo declaraciones de Mendiguren sobre la misma cuestión. Ustedes se preguntan, ¿se puede evitar una brusca devaluación? Recuerdo de Mendiguren decía, estamos dando una pelea minuto a minuto para evitar una devaluación brusca. ¿Por qué todo el mundo habla de este tema puntualmente? Bueno, creo que porque una devaluación brusca significaría un nuevo salto en los precios, ¿no? Incluso mayor del que se viene viendo en estos últimos meses, y por ende una brutal caída del poder adquisitivo, de los salarios. Creo que eso, bueno, terminaría de poner fin a las expectativas electorales que tiene este gobierno, ¿no? Por eso me parece que se busca justamente tratar de evitar este salto brusco en el tipo de cambio. Ahora hay otros sectores que parecen estar apostando a esto, ¿no? Concretamente. Sí, eso es histórico en la Argentina, ¿no? Siempre los sectores ligados al campo, ¿no? Sus ingresos en dólares, obviamente, con una devaluación, la misma cantidad de dólares que exportan, ¿no? En general, una devaluación en la Argentina siempre tuvo un carácter regresivo en términos distributivos, ¿no? Ustedes hacen en el trabajo un análisis pormenorizado de la corrida bancaria, ¿no? De cómo se gestó y sobre todo cuál ha sido el impacto que ha tenido. También analizan el estado de las reservas, un poco el panorama de lo inmediato, el panorama del corto plazo. Bueno, ¿qué surge de ahí? Bueno, en particular, una distinción que hacemos, a diferencia de otros análisis, es ver el poder de fuego, ¿no?, que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado, tratar de evitar que la brecha se dispare, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que el Banco Central todavía tiene cierto margen para seguir interviniendo, pero va a depender mucho de lo que suceda con la renegociación con el acuerdo del FMI, ¿no? Para ver si es posible adelantar esos desembolsos y así tener un margen mayor, ¿no?, para las elecciones. La pregunta que surge, bueno, ¿qué es lo que exige el fondo a cambio, no? En general, una de las exigencias del fondo fue devaluar. Bueno, habrá que ver en la negociación si el gobierno logra que los desembolsos se adelanten sin esa pretensión de evaluar, o por lo menos de evaluar bruscamente, ¿no? Ahora, en los hechos hay un proceso de devaluación de todos modos, o me equivoco ahí. No, exacto. Hay un proceso de devaluatorio constante. Digo, el gobierno, de nuevo, a partir de una exigencia del Fondo Monetario Internacional, sigue una estrategia que se llama crawling peg, que es una micro devaluaciones que van siguiendo el ritmo de los precios, ¿no?, del IPC, justamente para que el tipo de cambio no se atrase. Ese crawling peg, ¿no?, esas vienen estando por debajo del ritmo inflacionario, con lo cual, bueno, eso de alguna manera evita una devaluación brusca, ¿no? Muy distinto sería si en un mes el tipo de cambio se devalúa un 20, 30, 40%. Vos recién algo comentabas sobre cuáles serían las consecuencias de una devaluación brusca. De alguna manera vuelcan eso también en el trabajo. ¿Te podés explayar un poco en eso? Sí, a ver, en general el tipo de cambio es una variable clave para explicar o para determinar los precios en Argentina, ¿no? Una devaluación brusca, estamos hablando de una devaluación de arriba del 20, 30, 40% de un día para otro, ¿no? Implicaría que los precios de todos los productos importados suban, ¿no?, en esa magnitud, que los precios de la producción, de los bienes de producción nacional, pero que tienen insumos importados, también suban en una magnitud similar,
Y lo más importante, me parece, lo más perjudicial para la economía, es que los precios de los alimentos, ¿no? Que como en general son derivados de commodities, y los commodities se determinan, o su precio se determina en el mercado internacional en dólares, bueno, también tengan el mismo salto, con lo cual estaríamos hablando de una transferencia de ingresos, ¿no?, de los sectores populares hacia los sectores agroexportadores. Uh-huh. Y aparece otro dato que me gustaría que me ayudes a analizar, porque me parece que esta historia ya la hemos vivido los más viejos en un par de ocasiones por lo menos. Ha habido momentos en los que se propuso esta solución, se la aplicó en el medio de una situación como esta de entorno inflacionario, y al poco tiempo como que la medida no sirvió para nada, digamos, y solo perjudicó a los más perjudicados. Exacto. ¿Cuál es el argumento que utilizan algunos sectores para proponer una devaluación brusca? En general se habla de hacer más competitivo, ¿no?, a la economía argentina, para a partir de eso poder empezar a exportar más. Lo cierto es que en Argentina, por lo menos cuando ocurre una devaluación de ese tipo, enseguida eso se traslada a precios, y esa potencial competitividad que te daría una devaluación se termina fumando en un par de días o semanas, porque los precios siguen más o menos el mismo ritmo que la devaluación. Entonces terminamos en un nivel de inflación más alto, con una distribución del ingreso peor y con la misma competitividad que en el momento inicial. Con lo cual me parece que no tiene mucho sentido, digo, o sí, pero para los sectores que justamente son los que tienen sus ingresos en dólares, ¿no? Tal cual. Bien, la última pregunta tiene que ver con el entorno más político, en todo caso, digamos, un análisis más de economía política. Estamos en un momento de finalización del mandato de Fernández, quedan pocos meses para las elecciones, en el medio las propias internas hasta de los partidos o coaliciones que van a competir, factor que no ayuda en nada, parece. Perdón, te escuché medio cortado. ¿No? Está bien, te decía que estamos además, para agregarle problemas a la situación y hacer un poquito de análisis de economía política, en un semestre que nos lleva a un cambio de gobierno, finalización del mandato de Fernández, lo que le agrega mucho más incertidumbre a toda la situación y al proceso. Sí, sin duda. Si uno analiza en términos históricos lo que ha pasado en los años electorales, en general la incertidumbre y la expectativa de devaluación, las presiones sobre los mercados cambiarios suelen subir, ¿no? La particularidad de este año es que nos encontramos en una situación bastante vulnerable, ¿no?, en términos de reservas netas y de reservas en general, y eso agrega mayores problemas, ¿no?, a la hora de intentar estabilizar el tipo de cambio y la economía en general. Tal cual. Bien, con esta inyección de optimismo en la mañana de la gente, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Federico, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Charlábamos con Federico Cyrulnik, él es hombre de CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, a partir del informe del mes de mayo que ha publicado CESO en tono de pregunta y en torno de esta cuestión de la que tanto se viene hablando, es decir, si se puede evitar o no una devaluación brusca. Hay mucha gente pugnando fuertemente para que se avance hacia ese lugar, una devaluación del orden del 20%, con la excusa esta que señalaba Federico recién, ¿no?, con la excusa de darle más competitividad a los productos exportables de Argentina. Pero ¿cómo esto impacta de inmediato la inflación que tenemos? En 4 o 5 días eso se licúa. Entonces, los únicos perjudicados son los de siempre, ¿no?, los asalariados, es decir, nosotros, que transferimos una masa de dinero ingente a los sectores concentrados de toda la vida, ¿no? Un poco lo que decía Rossi más temprano cuando ponía al aire María Cristina ese fragmento de una entrevista del día de ayer, si no me equivoco, donde él hablaba también de estos mismos temas, ¿no?